para la práctica de estas actividades. Y se suma a esto la dificultad de acceso que uno tiene en muchos de los casos. En estas imágenes podemos ver de que cómo la provincia está trabajando últimamente en estas mesas interdisciplinarias para sacar alguna legislación y para regular estas actividades en la montaña. Son reuniones que están llevando a cabo con especialistas. Por otro lado, podemos ver las noticias cuando salen de personas que se pierden en las montañas. Y abajo a la izquierda también podemos ver, como mencionábamos hace un rato, una de las excepciones, que es el municipio de San Lorenzo, ¿sí? En donde en el polígono A, en su reserva municipal, realizan también estas actividades de senderismo, promueven también la actividad mediante talleres de iniciación, así que, o sea, realmente ellos hacen un trabajo excelente de promoción responsable de la actividad. Ahora con el tema principal de la charla, ¿qué implica realizar una actividad de forma responsable? ¿Sí? Vamos a ver que la seguridad tiene que ser nuestro pilar, siempre, esto se mencionó hace un rato. Tenemos que comprender la existencia de riesgos en la montaña y que nosotros podemos hacer mucho para reducirlos o manejarlos, evitando, por ejemplo, la exposición al peligro. Ya vamos a ver en un momento qué significan algunos de estos conceptos. Y por otro lado, actividad responsable también significa tener conciencia ambiental, el respeto del entorno y de las normas. Tenemos que tener en claro que riesgo cero no existe. Por más que nosotros seamos súper responsables, siempre va a haber un mínimo riesgo, o sea, situaciones que no podemos manejar. Y también tenemos que tener en claro que el factor humano en la ocurrencia de accidentes es muy importante. Vamos a hablar un poco de lo que es la seguridad. Se refiere al control de los peligros y riesgos para preservar la salud y el bienestar. Esto llevado a cabo a través de acciones y de buenas prácticas en la montaña. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas acciones y buenas prácticas? Es justamente conocer los riesgos, ya vamos a ver qué significa esto, la planificación de las salidas. Creo que en esta charla de esta noche vamos a mencionar mucho esta palabra porque es la clave para realizar una actividad de forma responsable y de forma más segura. Tenemos que tener en cuenta el viaje hasta el inicio de la caminata. Muchas de nuestras salidas son en otros municipios, en otros lugares. Entonces nosotros tenemos que considerar ese tiempo de traslado en el vehículo, ver cuánto tardamos, etc. Tenemos que evitar ir solos, ¿sí? Esta es una regla básica. Nunca dejar solo a nadie de nuestro grupo y salir con gente con experiencia. Tenemos que informar también de nuestro itinerario a alguien que se queda en casa o en la ciudad. Tenemos que calcular bien estos horarios de movimiento, no solamente en el traslado, sino también en la montaña. La hora de salida es variable, o sea, generalmente vamos a estar saliendo a la mañana muy, pero muy tempranito, pero esto puede variar según la actividad que estemos realizando. El equipo que vamos a llevar también va a estar acorde a nuestra salida, ¿sí? Si es un hiking, obviamente que el equipo va a ser menor, y va a ser diferente si vamos a practicar la actividad en invierno o en el verano. Por otro lado, si vamos a hacer un trekking, va a depender si es de 2 o más días. Ya vamos a ir viendo estos aspectos en un momento, pero tenemos que tener en cuenta que el equipo va a variar según la actividad y la duración de nuestra actividad. El celular bien cargado es una norma también básica y es una buena práctica. La hidratación y comer bien. El cuidado con el exceso de confianza, porque es uno de estos factores que aumenta el riesgo en la montaña. Nosotros podemos ir muchas veces a un sitio, por exceso en la confianza puede generar situaciones capaz que aumentan el riesgo. Tenemos que tener muy en claro que la cumbre es la mitad del camino, ¿sí? Después nos queda la otra mitad que es la bajada. Tenemos que dejar energía para esta vuelta, y esto lo mencionamos porque cuando uno lee y uno analiza algunos de estos datos que uno tiene sobre otros lugares en donde se lleva la estadística de los accidentes y de todo este tipo de incidentes que se generan en las montañas, vemos que durante la bajada es un tiempo crítico. Y también tenemos que tener en cuenta el contexto de la pandemia, obviamente, como cualquier actividad que estamos realizando. El equipo que llevamos y la seguridad. La elección de la mochila es súper importante, no solo por cuestión de comodidad, también su tamaño puede condicionar lo que llevo, o por el contrario, si me sobra espacio puedo cargar cosas de más y por lo tanto hacer más pesada y tener mucho mayor esfuerzo en mi salida. Ahora,
¿Qué voy a llevar en mi mochila? Bueno, alguna de las variables a considerar es la cantidad de días o de horas, puede ser, o del recorrido. El clima, ¿sí? Porque si yo voy a practicar una actividad en invierno voy a tener que llevar ropa de abrigo, entonces eso va a ser más volumen, más peso. ¿Dónde duermo? ¿Sí? Puedo, si voy, por ejemplo, en el sur, me puedo quedar en un refugio de montaña y llevar solamente la bolsa de dormir, pero también si nos manejamos acá en el norte, vamos a hacer trekking, seguramente vamos a necesitar de una carpa. ¿Qué es lo que voy a comer? De la misma forma, capaz que hay puestos en el medio en donde yo puedo comer, o a lo mejor tengo que llevar todos los elementos para cocinar. Lo importante es que no existe una lista mágica de las cosas que yo tengo que llevar en mi mochila, sea para hiking o para trekking. Y yo les voy a dar un ejemplo, algo que charlábamos hace un rato con Tati, que es de que para una travesía larga, por ejemplo, si yo me voy, si nos vamos más tiempo a la montaña, una de las cosas en las que yo primero pienso es, si voy con las lentes de contacto, es en llevar otro par de anteojos extras, ¿sí? Para mí quedarme sin anteojos o sin una lente de contacto sería fatal. Entonces, y este tipo de elementos, cuando uno ve qué llevo y qué no llevo a la montaña, no se pone generalmente dentro de la lista, ¿sí? A lo que vamos es de que con experiencia y con las salidas, cada uno va a ir viendo qué es imprescindible. Ahora vamos a ver otro de los ejemplos, que es el de la brújula, ¿sí? Nosotros podemos leer en algunos lugares o charlar con amigos donde recomiendan llevar una por si nos quedamos sin celular o sin navegador. Entonces, esto está bien, pero no tan bien. Porque ¿cuántos de nosotros o cuántos de los que están participando en la charla tienen brújulas? Yo calcularía que no todos tienen. Entonces, ¿significa que tengo que salir a comprar una brújula? No, no del todo sería la respuesta. Entonces, veamos estos puntos. Para que una brújula, perdón, me sea útil, necesito primero saber usarla, ¿sí? Y después llevar un mapa impreso justamente para combinar, ¿sí?, lo que es la brújula con la orientación y todo eso. Ahora, para quedarme sin un celular o navegador, que es la excusa para llevar la brújula, debe suceder una cadena de errores, ¿sí? Se deben suceder una serie de circunstancias que yo hago mal para quedarme o sin batería o para que se me rompa. Entonces quizás sería mejor trabajar conscientemente para que esto no suceda. También tenemos que tener en cuenta que yo, para evitar llevar una brújula, podría compartir el track del viaje este. Recordemos que track es el caminito que nosotros cargamos en el celular o en el navegador y que nosotros vamos a ir siguiendo, nos va diciendo hacia dónde tenemos que ir. Entonces puedo compartir el track con mis compañeros antes de la salida y llevar baterías extras, por ejemplo. También otra cosa que puedo hacer es de prestar mucha atención al camino para no depender solamente del sistema satelital este. Esto es súper importante, ¿no? De que las personas no se acostumbren a ir a la montaña viendo para abajo y viendo la pantalla del celular, sino que uno tiene que aprender a guiarse también por medios naturales. Entonces la brújula sería una buena opción si es que tengo una, si sé usarla, y si de última instancia todo lo anterior fallase. Y esto tiene que ver con el criterio, ¿sí? Tener buen criterio, como dice esta frase, tiene que ver con la capacidad de combinar cualidades personales con conocimientos y experiencias, algo fundamental y que ya vamos a hablar en un rato. Relevantes para formar opiniones, pero también para tomar decisiones. Ahora, que uno tenga un buen criterio no significa que yo voy a tomar una buena decisión, pero bueno, eso aumenta la probabilidad de éxito, ¿sí? De que yo esté tomando buenas decisiones. Y como hablamos hace un rato, esto es súper importante porque en la montaña nosotros nos vamos a enfrentar a riesgos, ¿sí? Entonces, tener buen criterio y tomar buenas decisiones puede ser súper importante. Relacionado con el anterior, y esto tiene que ver con un post que habíamos hecho hace un tiempo, donde nos consultaban cómo hacemos para que el celular nos dure varios días en un trekking. Bueno, tenemos que entender que el celular es una computadora, así que puede ser la cámara de fotos más práctica. Es más, o sea, nosotros prácticamente solo sacamos fotos con el celular. Y también puede ser un navegador satelital, todo esto en un solo aparato. Entonces, un buen tip que damos, y el mejor tip y que no todos conocen, nos dimos cuenta en algunas travesías, es de que tenemos que poner el celular en modo avión, tenemos que ponerlo en el modo ultra ahorro de batería, que se llama, esa función varía dependiendo del modelo, y también complementar esto con un celular. Entonces, haciendo estas cosas, nosotros nos vamos a garantizar que la batería dure muchísimo más tiempo. Puede ser 5 días, quizás 4 o mucho más días dependiendo del modelo del celular. Perdón, es complementarlo con un power bank. El power bank es
súper importante porque le cargamos, es un almacenamiento de energía para cargar al celular. Tu celular en modo ahorro, modo ultra ahorro, puede llegar a durar 2 días. Entonces conectas con el power bank y te alcanza para que dure hasta 5 días. Incluso más, tal cual, pero esto depende del celular. Entonces es un buen tip esto, ¿no? Modo avión, modo ultra ahorro de batería y complementar esto con un power bank. Y lo que tiene que ver con la ropa, calzado y los bastones, ¿sí? La ropa técnica es una muy buena inversión, es duradera, podemos tener opciones de secado rápido, es liviana, tiene protección UV. Realmente nosotros vamos a notar la diferencia en lo que es la ropa técnica para hacer estas actividades con climas más extremos, ¿sí? Cuando hace mucho calor y cuando vemos esas propiedades que tiene esta ropa de que se seca rápido y la transpiración se evapora, y también en esas condiciones extremas de mucho frío en donde realmente no nos afecta tanto las bajas temperaturas o la nieve, por ejemplo. Entonces, ropa técnica hace que las caminatas sean más confortables e incluso más seguras. Si hablamos de las botitas de trekking, porque siempre vamos a tener esa opción de zapatillas frente a botas, ¿sí? Nosotros generalmente preferimos botas, salvo que tengamos que meternos al agua o caminemos por el río donde vamos con zapatillas. Las botas nos dan una buena sujeción al tobillo, también la adherencia, la impermeabilidad. Tienen la desventaja que son más pesadas y obviamente que si se mojan, nos metemos en un río por cualquier motivo, es difícil que se sequen. Después, el tema de los bastones, siempre está la pregunta de bastones sí o bastones no. Cuando nosotros caminamos con mucho peso o distancias más largas o cuando hay mucha pendiente o en un terreno dificultoso con mucho barro, los bastones realmente son imprescindibles. Y no es hasta que uno aprende a usar los bastones y a coordinar ese movimiento con los pasos que uno hace, que uno nota la diferencia y el plus que le da a un bastón, ¿no? O sea, muchas veces vamos a sentir como que vamos flotando en el aire prácticamente con un bastón. La estabilidad, te evitan las caídas y realmente tus articulaciones te lo van a agradecer, tu columna también. Tal cual. Ahora, esto no significa que todos tengamos que salir corriendo a comprar toda esta ropa técnica y bastones y todo esto, ¿no? O sea, esto como venimos mencionando, son elementos que pueden mejorar, ¿sí? nuestra actividad, pero no la condicionan del todo. Salvo, como decíamos, si nos vamos a enfrentar a condiciones mucho más extremas. Entonces, de a poco podemos ir comprando esto y seguramente nos va a durar muchos años. En lo que tiene que ver con el agua y la comida, bueno, siempre tenemos que llevar el agua suficiente y también tiene que ser accesible. No es muy recomendable que el agua vaya dentro de la mochila en un bolsillo, que tengamos que estar sacándonos la mochila para tener que tomar agua. Tenemos que entender que cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados, o sea que tenemos que evitar esa sensación. Por otro lado, la comida tiene que ser calórica, que pese poco y que ocupe poco espacio. Podemos tener opciones como maní, gomita, frutos secos. Obviamente que esto va a depender, ¿no? de la actividad que realizamos, de los días, ¿no? que vamos a estar caminando. En travesías es necesario llevar los utensilios y el calentador y las garrafitas suficientes. Un té o una sopa en polvo que tomamos por la noche, por ejemplo, cuando llegamos al campamento o a un refugio, no saben la satisfacción de placer que da así ante ese cansancio que uno lleva de caminar todo el día. O sea, tomar un té bien dulce, bien calentito es una satisfacción enorme. Y por otro lado, para mí personalmente, un chocolate es el mejor premio que uno puede tener en una cumbre, ¿sí? Yo siempre llevo un chocolatito, así que un alfajor, lo que sea para las caminatas, y eso es como que también te da un plus. Vamos a hablar de lo que son los peligros en la montaña, ¿sí? Se refiere a eventos o situaciones con potencial de causar daño. Vamos a ver algunos ejemplos que se relacionan con el terreno, como la pendiente abrupta, roca suelta o barro. Otros están relacionados con el clima y el estado del tiempo, como una lluvia torrencial, una nevada o el calor excesivo, las nubes bajas. Pueden ser los animales peligrosos que se encuentran en la montaña. También puede ser una mala condición física o psíquica de la persona, esto entrando en lo que son los peligros subjetivos que se denominan. Podemos tener la inexperiencia de la persona, el exceso de confianza o datos incorrectos o errores en la planificación. Todos estos son peligros a los que podemos enfrentarnos en la montaña. Y ahora, ¿qué es lo que es riesgo? Porque esto es algo de lo que no se habla mucho y que también es súper importante, ¿sí? El riesgo es la probabilidad de que uno de estos peligros que mencionamos hace un rato se materialice y provoque daño personal o bien material. En el ejemplo que voy a mencionar,
El peligro puede ser una tormenta eléctrica, ¿sí? Que se desarrolla en una zona cordillerana o en una zona de donde sea selvática. Ese puede ser uno de los peligros, ¿sí? Las típicas tormentas eléctricas de verano. Ahora, el riesgo se presenta cuando yo estoy en la montaña y comienzan a caer rayos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre peligro y el riesgo. El mejor enfoque para tratar este tema es a través de la gestión de riesgos en la montaña, que es un tema bastante extenso, es un tema en donde es un proceso que se compone de varias etapas, así que no nos vamos a extender porque eso llevaría toda una charla completa, pero sí nos vamos a enfocar en algunas medidas o en algunos puntos que tienen que ver con la prevención, ¿sí? Porque, bueno, siempre es mejor prevenir que curar. Vamos a ver unos ejemplos interesantes ahora y que seguramente todos los vamos a poder reconocer. ¿Qué sucede si queremos ir a, por ejemplo, a la cascada del río Castellanos, o una caminata por un río, así como los que nos encontramos en la zona norte de la provincia de Salta, en la zona selvática, o como los que también hay por Jujuy? La zona es muy lluviosa en verano, ¿sí? Porque generalmente este es el clima, y hace mucho frío en el invierno. Podemos tener el peligro de que el río esté encajonado, el peligro de las crecidas, los deslizamientos, la caída de material de laderas. Generalmente si vamos por el cauce del río no hay sendero, entonces tenemos que ir caminando justamente por piedras y por un terreno que es muy resbaloso, o sea que el peligro ahí es justamente que aumenta el riesgo de caída o de torcedura. Tenemos que mojarnos mucho, en este caso la cascada Castellanos, el cuerpo completo prácticamente, y encima se complementa con que no tenemos señal de celular y pueden haber víboras. Acá vamos a ver un ejemplo en el río Castellanos en donde nosotros fuimos a ver la zona esta. Una vez antes de que comiencen las lluvias y luego que comenzamos las lluvias esperamos que pasen unos días y luego fuimos a ver cómo es que se mantenía toda esta zona, ¿sí? Porque ya habíamos identificado que había unos puntos medio complicados. Entonces vemos el cauce casi completamente tapado por un derrumbe de material de una de las laderas. Entonces, pensemos, este es un peligro, ¿sí? Pero si nosotros hubiésemos estado en esa zona caminando, realmente hubiésemos tenido un riesgo altísimo. Incluso, una vez que esto ocurre, si nosotros queremos pasar de un lado a otro de ese material que está todo suelto e inestable, puede ser una situación de bastante riesgo. ¿Qué sucede si queremos ir ahora a una zona de serranías como el Lecero o a una caminata por una selva, así de las yungas también, como puede ser en el norte o como puede ser acá en Jujuy, por la zona de Yala, Reyes, etc. La zona es muy lluviosa en verano también, en invierno hace mucho frío y hasta acá hay nieve, las nubes bajan y uno puede desorientarse o perderse, pero muy fácilmente. Entonces, no hay senderos bien marcados, con las lluvias se forma mucho barro, también puede haber deslizamiento de laderas, exposición a animales o insectos o poca o nula señal de celular. Entonces, conociendo estos riesgos, nosotros nos vamos anticipando a qué nos vamos a encontrar cuando vayamos a hacer nuestra actividad y por lo tanto tenemos que prepararnos para disminuir esta situación. ¿Cómo? Si nosotros vemos que el tiempo va a estar lluvioso o con lluvias, entonces no vamos justamente porque ese barro va a ser mayor el riesgo de que nosotros nos caigamos. De la misma forma, si bajan las nubes también, o sea, nosotros podemos perder, entonces tenemos que llevar en el celular el track o ir marcando desde cero este track para no perdernos en la montaña. ¿Qué sucede en la zona de prepuna y puna? Entonces, aquí tenemos gran amplitud térmica, principalmente de día y de noche, pero también vamos a ver esta amplitud durante el invierno y el verano. Heladas y tormentas de nieve. Cuando hace frío, los aparatos electrónicos expuestos a esta condición se descargan más rápido. El granizo y las tormentas eléctricas, este es un punto que a mí nunca me tocó vivir en la montaña realizando esta actividad de tormentas eléctricas, pero sí por trabajo en esa zona, y realmente dan un poco de miedo, ¿sí? Cuando los rayos comienzan a caer cerca, es situación que no me gustaría vivir estando en una caminata o dentro de una carpa. Tenemos menos agua en esta zona, salvo que vayamos siguiendo alguna vega, entonces tenemos que prever bien esto. También pueden haber coladas de barro, volcanes de barro que se llama. En algunos meses del año corre mucho viento y es muy seco el ambiente. También se puede presentar el mal de altura, así por la disminución del oxígeno, y también tenemos elevada radiación solar. Entonces, ¿cómo nos preparamos para una zona como esta? ¿Sí? Si hablamos de la radiación solar, bueno, gorra y protector solar,
si hablamos de mal de altura, la aclimatación, que es súper importante, llevar agua, la ropa que charlamos hace un rato, justamente por estas condiciones de heladas y de la amplitud térmica, entre otros. Este es un ejemplo de una tormenta de nieve en la zona de la cordillera, ¿sí? Un temporal que puede durar varios días. Esto no sucedió durante una jornada también de trekking o de hiking o de montañismo, sino que fue en una jornada laboral. Pero la idea es ver cómo queda un vehículo, incluso los animalitos, cómo es que se resguardan del frío, si se hacen chiquititos, se ponen así bajo bien pegados al suelo, justamente para que el viento tan frío y helado no los afecte. Entonces, imaginemos que nosotros estamos haciendo nuestra actividad y nos llega a agarrar un temporal o tenemos que hacer una evacuación rápida, los caminos están cortados, eh, la camioneta puede ser que no arranque justamente porque se congela, entonces son situaciones a las que nosotros tenemos que anticiparnos y lo ideal sería directamente no exponernos, ¿sí? Si nos vamos para el sur, existen muchos senderos señalizados, dependiendo de la época del año puede hacer mucho frío, pueden haber muchos centímetros de nieve acumulada, avalanchas de nieve puede ser otro de los peligros, congelamiento. Durante un temporal se pierde la huella, entonces también puede ser difícil guiarse e incluso ir siguiendo las marquitas que uno ve en las rocas o en los árboles. En el invierno uno tiene muy pocas horas de luz, sobre todo si uno va por una zona como Ushuaia. El frío altera también el rendimiento de las baterías. Generalmente cuando uno va para el sur también tenemos que registrarnos cuando hacemos estas actividades allá, todo lo que tiene que ver con montañismo y estas actividades están mucho más reguladas. Y por mencionar también un caso, ¿sí? Si vamos a hacer estas actividades al exterior, cuestiones relacionadas con el idioma pueden ser un gran problema junto con el llamado a algún sistema de emergencia o policía turística, ¿sí? Entonces el riesgo se presenta por ese lado. Ahora, experiencia, conocimiento, preparación física y planificación, la mencionamos nuevamente, son algunos de los elementos o puntos que nosotros podemos adoptar y mejorar para disminuir lo que tiene que ver este riesgo de los que estuvimos hablando. La experiencia tiene que ver con que la práctica hace al maestro. Si tuviésemos que dar algún consejo, el mío sería el de que podemos unirnos a algún club de montaña o a otro grupo con los cuales podamos tener prácticas, aprender la teoría y sobre todo los valores del montañismo. Estos son el compañerismo, el respeto, el cuidado por el ambiente, la correcta planificación, la aplicación de buenos criterios de seguridad. Aquí en Salta tenemos ejemplos, ¿sí? El Club Amigos de la Montaña, el CAMP, el CANACMAN, el Centro de Entrenamiento para la Montaña, ¿sí? Con Jote, con Cera, también ellos realizan muchas actividades y todo lo que tiene que ver con el montañismo responsable. San Lorenzo Andino, la Escuela de Montaña de San Antonio de los Cobres, principalmente. Como hay muchas personas que nos acompañan del interior de la provincia y de otras provincias, les recomendamos chequear la información que tengan para poder unirse a algún grupo con experiencia y que les enseñe sobre estos valores de montañismo. Exacto, tal cual. Entonces, esta parte va justamente a que la experiencia es uno de los puntos que hace disminuir ese riesgo porque nos aporta conocimientos y todo este criterio que veíamos hace un rato, y hacerlo con gente que sabe, que son las personas que están en los clubes de montaña, es algo muy bueno. Nuevamente menciono al CAMA, el Club Amigo de la Montaña, pues yo tuve la suerte de hacer ahí un curso hace ya muchos años, más de 10 años, y ser parte del club en ese tiempo y dictar algunas charlitas. El club dicta también el curso de iniciación al montañismo, y siempre lo que promueven son estos puntos, ¿no? Lo mejor para el compañero, ¿sí? Siempre es lo que se resalta. La idea de que no tenemos que salir solos y mucho menos dejar solo a alguien del grupo, eso sería lo último que tenemos que hacer, o sea, eso es, o sea, ni siquiera lo último, eso es algo prohibidísimo, eso directamente no se hace. La importancia que tiene la planificación de una salida para esta actividad y justamente para disminuir todo este riesgo y para evitar la exposición a los peligros, el respeto que hay que tener por la montaña y sobre todo que a veces tenemos que tomar decisiones que en ese momento quizás puedan resultar difíciles, que es como dar la vuelta estando cerca de una cumbre, poniendo primero la seguridad, ¿sí? Esto es lo que también charlamos muchas veces, o sea, no es mejor montañista, o en este caso senderista, o trequero, como nos querramos llamar, esa persona que hace
más cerros, o ese que sube más rápido, o ese que saca quizás las mejores fotos, ¿sí? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente una persona que practica la actividad es buena justamente cuando toma las mejores decisiones, ¿sí? Cuando tiene ese buen criterio de darse cuenta que si una persona de nuestro equipo está cansada o está por sufrir mal de altura, por más que nosotros vayamos bien y el estado físico sea perfecto, tomar esa decisión de volver, de regresar, porque con tal la montaña va a quedar ahí, podemos volver en otro momento y la seguridad siempre es lo primero. Otro de los puntos para reducir el riesgo es el conocimiento del lugar al que vamos. Esto se relaciona con la planificación y apunta a estudiar el lugar al que vamos y anticiparnos a los peligros, disminuyendo la exposición a los mismos. Esta foto la tomamos en Ushuaia y habíamos planificado un viaje para esta provincia para hacer exclusivamente trekking y hiking. Y bueno, empezamos a buscar información, sabíamos que el clima, por supuesto, iba a ser frío y con mucha nieve, pero investigando vimos qué ropa era la adecuada, qué calzado, si necesitábamos crampones, o cómo teníamos que complementar nuestro equipo para poder realizar esta actividad y disminuir lo más posible los riesgos. Otro punto importantísimo es la condición física. Debemos ser conscientes de nuestras limitaciones. El lugar elegido debe ser acorde a nuestro estado físico y psíquico. Por ejemplo, si estamos iniciando esta actividad, tenemos que comenzar por un sendero corto, como lo hacen las escuelas de montañismo, que generalmente comienzan con San Lorenzo y terminan con una alta montaña. Vamos del menor al mayor, probando nuestro cuerpo, conociéndonos, que es muy, muy importante eso. El chequeo médico puede ser importante. Yo resalto acá que para mí es muy importante el chequeo médico. ¿Por qué? Porque la práctica de hiking y trekking se hace en lugares de difícil acceso. Así que si es que no conocían de alguna enfermedad preexistente, de algún achaque, de algo, va a ser bastante difícil el rescate o bastante difícil poder evacuarlos de la zona. Así que es importante hacerse un chequeo médico y conocerse bien. Y luego, tener en cuenta que si tenemos alguna dolencia o lesión durante o después de las caminatas largas, esta puede agravarse. Les aseguro que si hay alguien que sufre dolores de rodilla o tobillo, con el peso de la mochila o con un día entero o 2 días de caminata, esa rodilla o tobillo no le van a pasar factura. Así que es muy importante conocer las limitaciones de cada uno. En esta imagen se resumen los pasos para una salida. Brevemente, esto se enfoca en 3 puntos: en planificar la actividad, en equipar la mochila y en actuar con prudencia. Y acá me detengo, que es muy importante el sentido común. Esto lo sacamos de una fuente que es de montanasegura.com. Les invitamos a visitarla. Es una página súper interesante que te da buenos tips para practicar de forma segura este deporte. Y ahora, para darle cierre a esta charla, vamos a hablar de un ejemplo de planificación. Como ejemplo, vamos a citar que imaginemos que estamos organizando una salida a la Laguna Brava que queda en Quebrada de Escoite. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero que nada, tenemos que determinar los horarios de salida, dónde nos tenemos que encontrar con el grupo, los tiempos aproximados que vamos a demorar, el equipo necesario, el calzado que vamos a necesitar, consultar sobre el pronóstico del tiempo. Generalmente uno arma un grupo de WhatsApp y ahí manda toda la información, pero bueno, eso ya cada uno se organiza cómo lo va armando. Otro punto importante es buscar la información tanto en Google de las características del lugar y el track en Wikiloc. En caso de que no hubiese el track en Wikiloc, podemos trazar nuestro propio camino en Google Earth.
En este caso, para ir a la Laguna Brava, el hiking tiene una distancia de 5.5 kilómetros de ida, y un desnivel de 1033 metros. El punto más alto de la caminata llega hasta casi 3000 metros sobre el nivel del mar. Y acá hay un detalle importante, porque generalmente se describe el recorrido como solamente la ida, pero uno tiene que tener en cuenta que en realidad son 11 kilómetros, porque la ida es 5.5 kilómetros y la vuelta es otros 5.5 kilómetros, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Así que es importante el recorrido, el desnivel y la altitud. Hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Siguiendo con este ejemplo, desde el centro de Salta hasta la quebrada de Escoipe tenemos aproximadamente unos 72 kilómetros de distancia, que es alrededor de 1 hora y 40 minutos de viaje. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque el que va a manejar el vehículo va a formar parte del equipo que va a subir al cerro. Así que esa persona cuando vuelva va a estar cansada. Así que esto es otro de los aspectos a tener en cuenta. Va a volver cansado y va a tener que manejar 72 kilómetros hasta Salta. Así que también hay que tratar de minimizar esos riesgos, turnarse, que si que maneja uno la ida, maneja otro la vuelta, o estar atentos todos en el camino. Hay que sumar el acceso hasta el puesto en donde dejamos los vehículos, casi son 3 kilómetros y en algunas partes se circula por el cauce del río La Yesera. Así que para este ejemplo tenemos que tener en cuenta salir temprano de Salta, son importantes tener las horas de luz, tener los papeles del vehículo y los elementos de seguridad en regla. Acá ya nos ha pasado alguna vez que hemos viajado con una amiga que se ha olvidado de tener todos los documentos del vehículo, generalmente se olvidan de tener la copia del seguro, así que del último pago del seguro, así que eso te puede hacer demorar, cambiar los planes, así que eso hay que tener bien en cuenta. Luego, el acceso por el río se corta en verano cuando llueve, así que eso hay que tener también en cuenta. Supongamos que estamos yendo a fines de verano. El clima es cálido y ya pasó la principal época de lluvias. El estado del tiempo dice que estará soleado. Esto es una estimación de cómo puede estar el día. Por la zona y por el desnivel puede haber viento y amplitud térmica entre la base y la cumbre. También entre la mañana bien temprano y el mediodía. No vemos que haya agua en el recorrido porque no se bordea ningún arroyo, así que hay que tener en cuenta llevar agua suficiente, llevar abrigo, y por los microclimas y la falta de datos precisos climáticos, el pronóstico puede variar. Por ejemplo, fijamos de que va a ser soleado y va a estar hermoso según el pronóstico para la zona. Pero cuando llegamos, sentimos que hay viento fuerte o que hay nubes, tenemos que usar el sentido común y no ascender, porque evidentemente hay el pronóstico erró o hay algún microclima que está afectando el estado del tiempo en ese momento. En casi todo el recorrido vemos que no hay un sendero definido, así que tenemos que llevar el track y los waypoints en el celular. Por ello, debemos ir con la carga completa en el celular y si creemos necesario llevar el power bank. Recuerden los modos para ahorrar batería. Además, tenemos que compartir el track con todos los miembros del grupo. Puede ser de que a alguien se le acabe la batería o que se le rompa el celular, así que todos tienen que tener el track y estar atentos al trayecto. Y en la zona se ven muchas víboras y arañas. Les puedo asegurar que les tienen más miedo a ustedes que ustedes a las víboras y a las arañas, así que las dejemos tranquilas, respetemos su hábitat. Es importante entonces tener el track cargado, llevar un power bank y compartir el track con todo el equipo que está haciendo esta salida. Y tener en cuenta la importancia de prestar atención a la subida y guiarse con los elementos del paisaje. A veces que me ha pasado que uno va distraído y confiado en que
en que hay un líder y que el líder te va a guiar. A veces el líder también se cansa o está distraído y es importante que todos tengan en cuenta el recorrido, el camino. Por último, avisamos al resto del grupo de los horarios, coordinamos vehículos y el lugar de encuentro. La noche previa tenemos que preparar la comida, la mochila, la ropa, el equipo para no olvidarse de nada. La gorra y el protector solar es importantísimo. El botiquín con remedios, con curitas, cada uno tiene sus particularidades. Ya hemos hablado de las limitaciones, por ejemplo, Facu sí o sí necesita los anteojos. En mi caso, para un trekking sobre todo, por ejemplo, en un trekking, en mi caso, a mí se me resecan los ojos y es vital las gotitas para los ojos. Así que cada uno ya tiene sus remedios o sus particularidades para ponerlas en el botiquín. Antes de salir, chequeamos que tengamos todo lo necesario y damos aviso de nuestro itinerario y hora aproximada de regreso a nuestros familiares, o si es que estamos en algún lugar, qué sé yo, alojados en algún hospedaje, bueno, ahí. ¿Para qué? Para que no se preocupe nuestra familia. Si nuestra familia sabe que nuestro horario estimado de llegada va a ser a las 6 de la tarde, bueno, va a estar tranquila, ¿no? Ahora, durante la salida. Lo más importante durante la salida es disfrutarla al máximo. En el campo ponemos en práctica todo lo aprendido y lo planificado. Vamos controlando los horarios, el estado del tiempo, cómo van nuestros compañeros de salida, tenemos que prestar atención al agua que llevamos. Es importante la comunicación con el grupo y con otros grupos. Si alguien no va bien, ayudamos llevando su mochila. Muchas veces nos ha pasado de encontrar turistas perdidos en el camino, en los que los puedes guiar porque tienes más experiencia en el lugar, o que a algún compañero le está faltando, o se le baja la presión y necesita un caramelo, o que otro grupo tuvo un problema y vos lo puedes ayudar. La solidaridad en la montaña puede marcar la diferencia, así que es muy importante ser solidario. Caminamos concentrados, tenemos que caminar concentrados, viendo dónde pisamos, y apoyamos la navegación con celular, guiándonos con las referencias que están en el ambiente, como los árboles, los picos de otros cerros, las zapachetas que nos marcan cambios de dirección. Luego es importante el respeto a los vecinos, a los puesteros, y no olvidar cerrar las tranqueras. Además, como ya es de público conocimiento, tenemos que cumplir el protocolo COVID de distanciamiento y, por supuesto, sobre todas las cosas, cuidado al ambiente. Otro ejemplo de planificación de una salida de 5 días, acá podemos ver diferentes puntos en los cuales identificamos puntos de agua, ya que es imposible llevar agua para 5 días, sería muy pesado, así que tenemos que identificar dónde podríamos cargar el agua. Es importante llevar pastillitas potabilizadoras, gotitas de lavandina, además se debe identificar puestos para ver dónde podemos pedir ayuda o quizás dormir, dónde pueden llegar a ser los posibles puntos para acampar, puntos de referencia para guiarnos, entre otras cosas. Conciencia ambiental. Bueno, por nuestra formación profesional, cuando iniciamos la promoción de esta actividad, la promoción consciente y respetuosa de esta actividad, tuvimos muy en cuenta el tema ambiental. Muchas veces hemos salido a caminar y nos hemos encontrado papeles, botellas, servilletas por el camino, y la verdad que no es para nada grato. Es un impacto que generalmente se da durante estas actividades y que la gente no es muy consciente, así que la idea es generar conciencia y no contaminar, ¿no? Y bueno, la conciencia ambiental, pero va más allá de no dejar residuos y basura, sino que se refiere también a la relación que establecemos con el ambiente. En esto se incluyen a las personas,
a las comunidades y a los aspectos culturales. Por ejemplo, vamos a hacer un trekking a Iruya y encontramos, y nos vamos a encontrar, nos vamos a adentrar a una zona de comunidades originarias, así que hay que guardar respeto. Si vemos que hay que analizar la situación, no dejar residuos, no hacer ruidos molestos, tener mucho respeto con el tema de las fotos, hay mucha gente que se molesta, así que ser respetuosos con ese tema. Otro de los puntos a tener en cuenta es, por supuesto, el respeto hacia todo factor del ambiente, y cuando nos referimos a factor del ambiente es respeto a la flora, a la fauna, no espantar animales, no empezar a sacar plantas, respeto al suelo, a todo en general, no tallar, no marcar árboles ni nada. La idea no es modificar, sino que hacer una actividad consciente y responsable. No dejar residuos. Si tenemos la oportunidad de traer de regreso alguno, sería excelente. Nosotros en la página que tenemos de Trek promovemos, de Trek Salta, promovemos el plugin. Y el plugin es una actividad que mezcla la actividad física y la recolección de residuos. Así que si ustedes desean practicarla mientras hacen hiking y trekking, sería lo ideal. Además, otro punto importante que marcamos dentro de la conciencia ambiental es saludar a la gente del lugar, a los puesteros, pedirles permiso, cerrar tranqueras cuando las haya. ¿Y qué es lo que pasa con las tranqueras? Las tranqueras no están ahí de adorno, sino que las tranqueras están para limitar el paso de los animales, así que si es que uno las deja abiertas, ya sea porque, no sé, se han olvidado, los animales, o por flojera también, claro, los animales se pueden escapar y podemos ocasionarles un daño, los puesteros después van a tener que ir a buscar sus animales, y se enojan, claro, así que por uno pagamos todos, así que hay que ser respetuosos con eso. Evitar que nos sigan los perritos, a veces es inevitable, y si nos sigue alguno, también considerarlos, darles agua, compartirles comida, ellos también se cansan y tienen sed. En los parques nacionales existen normas ambientales muy estrictas, como por ejemplo, no ir con mascotas, no volar drones, no acampar ni encender fuego en lugares no permitidos, respetar las velocidades máximas al llegar en vehículo principalmente, así que hay que tener en cuenta toda esta normativa interna y ser respetuosos, no solamente en parques nacionales, sino que en las particularidades que tengan los lugares a los que visitamos. Sobre eso a mí me gustaría aclarar, porque es algo que uno conversa o que nos consultan, y es de que puede resultar un poco chocante esto de no ir con nuestra mascota o de que no nos dejen volar un dron, porque uno piensa que uno no está haciendo ningún daño, ¿verdad? Pero lo que uno tiene que pensar es que estas medidas están hechas para, por ejemplo, un parque nacional, para una gran afluencia de visitantes. Entonces, tenemos que pensar en qué pasaría si van 100 personas, o 200 personas, o 500 personas, dependiendo del lugar, y todos van con sus mascotas y todos se ponen a volar dron. Entonces, este impacto que en parques nacionales se trata de evitar apunta más hacia la acumulación, ¿verdad?, de estos efectos. Por último, les queríamos mostrar que si ustedes tienen interés de aprender un poco más, de conocer nuestras experiencias, de compartir también sus experiencias, si necesitan algún track, inspirarse con algunas fotos, pueden visitarnos en nuestra página de Trek Salta, Treksla, en Instagram. Y a modo de resumen, para un hiking y trekking responsable, es muy importante la seguridad, conocer y prevenir riesgos, la planificación y la conciencia ambiental. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias Facundo y Tatiana. La verdad que creo que es súper provechoso para todos los puntos que tocaron, y en tan poquito tiempo creo que han abarcado muchísimas cosas. Muchas gracias, y desde ya, bueno, si
acá veo muchos comentarios, están muy contentos, les digo que la gente que ha participado está expresando cosas muy lindas, eh, excelente información, eh, preguntan sobre la página, de nuevo sobre cómo encontrar la página. Ah, bueno, entonces les vamos a pasar, tienen que buscarla en Instagram como Trexla. Bien. Y bueno, ahí van a encontrar información, vamos a compartir, ahí compartimos nuestras experiencias, así Sí. que ahí se los pongo en el chat. Eso te iba a pedir. Me iba a poner, pero no estaba segura en la forma de escribirla. Ahí está. Acá, bueno, felicitaciones, muy claras explicaciones, muy amenas, muy linda reunión, así que están contentos. Muchas gracias a todos los consejos en la zona de Yungas. Dice, es bastante difícil e importante saber esto. Creemos que sí, ¿no? Tal cual, sí. Tal cual. Sí, sí, o sea, algo sobre lo que apuntamos con esta charla y que nos pareció bastante interesante, es este tema de introducir lo que tiene que ver con el tema de riesgo, ¿sí? Porque, como mencionábamos en un principio, no hay mucha cultura en Salta, o sea, sí, quizás más al sur y sobre todo, bueno, mucho más en otros países, de lo que tiene que ver con esto, ¿no? Si nosotros disminuimos estos riesgos a los que nos podemos enfrentar o evitamos esta exposición a los peligros, realmente vamos a hacer una actividad mucho más segura. Y si a esto le sumamos la experiencia, como decíamos, ¿sí? Y todos estos valores que podemos aprender de un club de montaña, y al mismo tiempo una correcta planificación, esto nos va a servir no solamente para que vayamos a hacer actividades y las disfrutemos a pleno acá, sino que esto es algo que se puede cumplir en cualquier lugar, ¿sí? Nos vamos para el sur de Argentina y ya no vamos a tener ningún inconveniente, nos vamos, no sé, al otro lado del mundo y también vamos a poder hacer caminatas y actividades de forma súper segura, así que bueno, esa era la idea. Además, minimizando los riesgos, vamos a poder realmente disfrutar de la actividad y no salir traumados por alguna salida que no hayamos contemplado algún peligro, algún riesgo, ¿no? Bien, bien, bien. Acá hay una pregunta, no sé si, ¿qué les parece a ustedes? Valeria, perdón, Violeta dice, hablaron de la actividad, ¿se puede pensar en senderismo para niños? En ese caso dice, ¿qué se debería tener en cuenta? Bueno, tal cual, y nuevamente lo menciono, el Club Amigos de la Montaña dicta ese curso de iniciación al montañismo para Bien. adultos una vez al año, y cuando finaliza este y después de que pasa el frío, dicta también un curso de iniciación al montañismo para niños, en donde ahí Perfecto. obviamente que también le tratan de enseñar con otra forma didáctica y con otra teoría todo esto que venimos mencionando. Y ellos obviamente que hacen también las salidas, y las salidas son también van mucho más personas del club que dan apoyo para que todo sea mucho más seguro, y obviamente que las salidas también no son tan exigentes. Pero sí, sí, desde chiquititos también se les van volcando estas ideas de responsabilidad a los más pequeños. Bien. Tener en Bueno, cuenta, como habíamos hablado, de las limitaciones, no es lo mismo un niño que un adulto, así que también hay que empezar de a poquito, mantener al niño hidratado, prestar atención, así que es importante también eso, las particularidades de los niños, ¿no? perfecto. Acá había otra consulta, están saludando de distintos lugares de Jujuy, han saludado de Capital Federal, La Pampa, y bueno, del interior de la provincia de San Antonio de los Cobres, muchos lugares que no alcancé a anotar todos, pero desde ya muchísimas gracias por participar y les agradezco, chicos, hay muchos agradecimientos. Acá están preguntando, dicen un botiquín, más allá de las cuestiones personales con la salud, ¿qué es lo que no debe faltar? Supongo que se refiere a lo imprescindible, ¿no? En un botiquín. ¿Qué les parece? Bueno, sí, básicamente lo que tiene que ver con algún remedio que sea antiinflamatorio, eso es súper importante. Siempre van a haber, por ejemplo, torceduras en esta actividad, o algún resbalón, alguna pequeña caída, estos tipos de incidentes, o de accidentes leves, como se denominan
también lo que tiene que ver con agua oxigenada o con gasitas. Así que básicamente eso es lo que uno lleva para dentro del botiquín. También casi hasta dolor de cabeza, porque con el sol, sobre todo cuando uno está finalizando un hiking, se duele la cabeza, así que es importante llevar. O si es que tienen algún malestar, es importante tener la mano, ¿no? Perfecto. Sí, ahora, pero como mencionábamos con este tema de riesgo, esto es algo que charlamos mucho también con Tati cuando salimos con otros amigos. Este tema, por ejemplo, del botiquín es también súper importante, pero como mencionamos en un principio, si nosotros vamos a hacer una caminata y vamos con esas mochilas chiquititas, ¿vieron? Como esas quechua de 10 litros que se hacen en un bollito, quizás no nos entren tantas cosas. Entonces, la mochila puede ser que nos limite este tipo de elementos que llevamos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que tratar de prevenir, ¿sí?, de que sucedan este tipo de incidentes para no tener que depender quizás del botiquín. Estoy diciendo que no tenemos que llevarlo, ¿sí? Siempre es importante ir con los elementos Seguro. mínimos. Pero el tema de la prevención, ¿sí?, de no tener que llegar al punto de necesitar una linterna, por ejemplo, porque nos perdimos, o de necesitar la brújula, como mencionábamos hace un rato, o el botiquín. Yo creo que ahí está la clave y es a lo que apunta todo esto, ¿no? Que es el tema de la prevención. Después sí, quizás uno podría hacer otro tipo de charla, que es cómo es que uno tiene que actuar cuando ya se desencadena este accidente y para que no sea mucho más grave, ¿verdad? Sería muy interesante. O un incidente o Un algo incidente. como lo que mencionamos, que es un dolor de cabeza. Claro, el tema es, como decís, no dejar de llevarlos. Intentar Claro, de que, aunque uno los lleve, tratar de no necesitarlos, digamos, ¿no? claro, De no no tenemos que, usarlos. sí, Sí. tal cual. Acá preguntan también qué medida o marca de brújula sería la recomendada. No sé si pueden recomendar algo. Bueno, eso es lo que mencionamos hace un rato. Yo Sí. en su momento con la universidad tuve una brújula, Ujú. y les soy sincero, nunca la utilicé en una caminata, así que no sabría decir qué tipo de brújula. Pero como mencionamos, ¿no? Si nosotros vamos con una brújula, no solamente tenemos que llevar eso, sino que también saber usarla por el tema de rumbear y todo eso, y también tenemos que complementarla con un mapa, ¿no? Así que yo creo que debe ser una actividad bastante desafiante la de ir a la montaña y hacer el montañismo clásico que se hacía antes con brújula. Debe ser una experiencia linda. Sí. Hoy en día tenemos muchas cosas para guiarnos en campo, así que es mejor ir con un track, quizás es más práctico, más intuitivo, y prepararse para no necesitar la brújula, ¿no? Claro. Ahí justamente un amigo está recomendando una marca de brújula, así que él debe conocer más ahí. Ah, bien, bien. Bien, bien. Sí, interesante porque a veces uno necesita esas referencias, ¿no? Sí, sí, puede ser un elemento, o para las personas que quieren practicar el montañismo clásico, el montañismo de antes, en donde uno iba con la vieja carta topográfica del IGM cuando era, Instituto Geográfico Militar, bueno, que actualmente se llama Instituto Geográfico Nacional. Sí, puede ser una experiencia bastante linda. Qué bueno, qué bueno. Acá pregunta si está regulada en algunos lugares del país la actividad de lo que es el trekking. Sí, 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 Creo que sí, sí, ¿no? tal cual. Hay provincias que tienen legislación. Justamente hoy charlábamos con Tati de que también hay propuestas de ley nacional para garantizar también este acceso y las montañas libres. Leímos por ahí que Salta también está trabajando en el Ministerio de Seguridad, pero también una diputada creo que presentó una propuesta. Hay Claro. experiencias con Córdoba, creo, o con San Luis, con Mendoza. Y como le mencionábamos, cuando uno va para el sur, siempre Sí, está todo mucho más reglamentado, ¿sí? Uno cuando va a practicar actividad siempre tiene que llenar algún formulario online, porque todo obviamente que uno se maneja así, en donde uno anota las personas que están yendo y cuánto tiempo, bueno, es que uno va a tardar, cuál es la hora de regreso. Entonces ellos tienen un registro y un control un poco mejor de todo lo que realizan la actividad. Pero sí, en otras provincias, sobre todo en el sur, está muy regulado. claro, en el sur me imagino. Sur te limitan los horarios de salida. Por ejemplo, no puedes salir Ajá. a la hora que quieres, sino que generalmente, dependiendo del track, te limitan Sí, a qué hora, cuál es el máximo de salida, precisamente por lo que decíamos, por la cantidad sí, de horas luz que te previenen claro, de riesgos. de riesgos.
Eso son cuestiones que quizás acá en Salta la deben, en estas reuniones yo calculo que deben estar charlando sobre esto, porque hay gente que tiene mucha experiencia, así que debe estar Ujú, tocando estos temas. sí, Eh, pero sí, tal cual, ahí uno dice, tal travesía o tal caminata uno puede hacerla hasta las 2 de la tarde, claro, justamente porque está pensado según el en, lugar, claro, en el lugar, pero en lo que nosotros charlamos hoy, ¿no? Que es en la prevención del riesgo. seguro. Cualquier persona podría ir a las 2, 3 y media o 4 de la tarde y llegar al destino. Ujú, Pero obviamente que aumenta el riesgo, ¿sí? Ya caminar de sí, noche es otra cosa. No vemos bien, capaz que aumenta este peligro de este riesgo de caer y todo eso, así que por ujú, ahí viene la mano, ¿sí? Desde la prevención, que es lo que exacto. creo que la provincia de Salta tiene que trabajar también. Sí, sí, hay mucho, ¿no? Para hacer. Y hay Sí. personas que no tienen Instagram, están preguntando cómo pueden comunicarse, chicos. Me parece que les Ah, no sé, gustaría comunicarse con ustedes, pero no lo pensamos, pero Bueno, cualquier cosa les dejamos pasamos el un celular después. celular. pueden, si no, comunicarse em, a través de, si tienen ya nuestros contactos por el flyer, la La publicidad secretaría, claro. de la Secretaría, la publicidad que hicimos y están nuestros números para que, bueno, cualquier cosita y los contactamos, ¿sí? Hay acá, Lu, perdón que no puedo leer bien el nombre, dicen Salta, no está regulada la actividad, es por eso que se está trabajando para regularizarla y Tal cual, legislarla, sí. ¿no? Que ya que en el último año hubo, sí, hubo casos conocidos, sí, así es, les Sí, extraviaron y que la verdad que fue muy preocupante. Bueno, todas estas tal cosas cual, hay que como dice. evitarlas y hay que evitarlas desde todos los frentes, ¿no? Como Claro. Bueno, y desde una la de las formas capacitación. para evitar esto tiene que ver con la pregunta esta que, que hacía creo que Violeta y que le responde Ana, que tiene que ver con las aplicaciones de celular, ¿sí? Ujú, Yo me acuerdo que antes cuando uno salía al campo, o sea, no solamente por la montaña, sino para trabajar allá por el año 2004, por ahí, íbamos sí, con el navegador, con el viejito, con el E-Trek Vista, ese blanco y negro, la pantallita que no se veía mucho, pero la batería duraba muchísimo tiempo. Y yo sí, creo que desde hace más o menos 8 años nosotros dejamos de usar eso incluso para el trabajo y nos volcamos y ahora solamente con el celular. Y vienen muchas, son muchas las aplicaciones que uno puede utilizar para grabar los tracks. Una de esas es Wikiloc, que la mencionan ahí. Bueno, Wikiloc tiene la limitación de que es paga, entonces no están habilitadas todas las funciones si uno quiere utilizarla gratuitamente. Pero nosotros en nuestra página promovemos una que es la que utilizamos siempre, para nosotros es la mejor, que se ujú, llama Orux Maps. Y esta también, o sea, la cantidad de funcionalidades que tiene, desde ver modelos 3D hasta cargar fácilmente un track desde Google Earth, porque nosotros manejamos, uno como montañista ya se va, cuando va adquiriendo más experiencia, va a manejar mucho esta herramienta. La facilidad para pasar la información, para compartir, para sacar fotos georreferenciadas es muy buena. Y lo mejor bien, de todo es que es 100% gratuito y sin publicidad, así que es una buena alternativa. Después sí, hay otras opciones como Strava, que menciona ahí uno de los amigos. Eh, Así que hay muchas opciones. En nuestra página sí recomendamos una de estas, que es de Orux Maps. bien. Orux Max es lo que están pidiendo Punto. Y ahí. A ver, no sé el si lo puse bien. inconveniente, sí, Bien. quizás un inconveniente que tiene Orux Maps, sí, para los que les guste probar, bueno, como les digo, pueden ver el videito porque nosotros pusimos bien cómo descargar y todo eso, es de que Ujú, no está disponible en la Play Store, entonces significa que uno tiene que entrar en su página, descargarse el instalador, el APK, y después grabarla en el celular. Es quizás un paso extra que a algunas personas les ah, cueste un bien, poquito más, por eso está bien. ese videito hecho, pero vale la pena instalarla y probarla, porque las funciones que tiene realmente, y que sea gratuita y sin publicidad, vale la pena. Vale la pena, la verdad que sí. Bueno, les agradecemos mucho, mucho que se hayan prestado para esto y los invitamos, por supuesto, para otra oportunidad, Facundo y Tati. Eh, Muchísimas gracias. Todo el equipo de la Secretaría y bueno, desde ya anticiparnos para el próximo lunes, que estaremos por las redes publicando los datos
para la próxima charla, que será a la misma hora, con Alberto Tejerina para hablar sobre running, y bueno, y después seguiremos con otra charla con el profesor Cristian Vitri, así que la verdad que invitados excepcionales para poder dar estas charlas. No pueden faltar, no pueden faltar a estos encuentros. Así que en las redes, sí. Sí, tal cual, Susana, lo que estás diciendo, las otras charlas que vienen son también, no se las pueden perder, porque los chicos que la dan realmente son de primer nivel. Y bueno, o sea, también de nuestra parte dar las gracias, sobre todo a la Secretaría y a vos y a Maritza por esta brillante idea de dar la oportunidad de promover justamente actividades que sean responsables Con y darnos también la conciencia. oportunidad de con conciencia y sobre todo esto que mencionamos al último, ¿no? Que es la conciencia ambiental, que bueno, algo que por la profesión quizás nosotros nos toca Sí. muy de cerca, pero bueno, que uno la pueda Que, transmitir a otras personas. que lo podamos transmitir, sí, exacto, porque el cuidado del ambiente, del planeta es fundamental. Y así que bueno, acá muchos saludos, todos contentos, así que les agradecemos a todos los que participaron hoy. Y bueno, Sí, les dejamos acá un saludo, no puedo leer todo, pero si ustedes están viendo el chat, acá es importante destacar que la actividad promueve salud personal, física, y sí, muchísimos beneficios, ¿no? Muchos beneficios. y más en una época como pandemia, ¿no? En donde justamente hay En una muchos época. estudios y muchas personas que hablan de cómo psíquicamente o psicológicamente capaz que uno queda un poco sensible quizás, bueno, a estas actividades y sobre todo salir con estos grupos y los grupos que saben se van a dar cuenta que ese Sí. compañerismo y la solidaridad y todo eso El cuidado entre todos. cambia. Sí, Sí. hace que uno cambie y nos ayuda mucho. Sí, la verdad, fundamental lo que decís, Facu, y lo que decía Tatiana también, de poder contactarnos con estos grupos, como el Club de Amigos de la Montaña, que ellos están capacitando todo el tiempo, y otras asociaciones que por ahí las podemos buscar a través de las redes, y unirnos y poder iniciar para quienes todavía no, o los que empezaron, porque no es una cuestión de deseo, es una cuestión, como decía, de preparación, conocimiento y todo lo que desarrollaron. Así tal cual, bueno, nuevamente podemos mencionar, los tenemos de los que conocemos, ¿no? Club Amigos de la Montaña, los chicos del CEM, del Centro de Entrenamiento para Montaña, ahí con Jote, con Serafín también, excelente nivel y son súper profesionales y realmente saben mucho, transmiten también todas estas ideas del Han Achman, del Club Andino San Lorenzo, de la Escuela de Montaña de San Antonio de los Cobres, así que hay buenas alternativas acá en Salta con personas que saben mucho y que Seguro que transmiten sí. estos valores necesarios para la actividad. Perfecto, sí, así es. Muchísimas gracias por todo. No, gracias a usted y a las personas que participaron, muchísimas gracias Así a todos. es. Muchas gracias a todos, ¿no? Bueno, un saludo y hasta pronto, así que los esperamos Hasta el próximo lunes, sí. hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Gracias. hasta luego. Chao.